conversando en el desayuno financiero con nuestro amigo Milton Morrison, que además de ser ingeniero eléctrico y de estar vinculado al sector eléctrico durante muchos años, bueno, ahora tiene un proyecto político hace 2 años, y con él queremos conversar sobre la visión que tiene como político sobre la economía dominicana y sobre qué debe hacerse del Estado para mejorar el sistema productivo dominicano. Así que bienvenido, Milton, y lo primero es una introducción sobre por qué nos visita, por qué está en el desayuno y cuáles son las perspectivas que tiene desde el punto de vista económico para República Dominicana, y además presentar a la persona que le acompaña. Bueno, muy buenas, Panky, Grisel. Nos encontramos en este momento junto con el licenciado Tomás Ungría, especialista en temas de turismo. En el caso muy particular nuestro, estamos aquí como País Posible, una organización política que está planteando en la República Dominicana una visión diferente de la economía, donde nosotros entendemos que hay que replantearse un nuevo modelo económico y productivo que pueda dar respuesta a las necesidades de los sectores empresariales e industriales, pero también a esa sociedad dominicana que está sumergida en unos niveles de desigualdad muy alta. Un país donde tenemos un poco más del 30% de dominicanos sumergidos en la pobreza, donde tenemos una tasa de desempleo que ronda el 14%, un déficit presupuestario importante que sobrepasa un poco más del 20% y una deuda que en los últimos 15 años se ha prácticamente triplicado. En ese sentido, nosotros entendemos que la economía dominicana de cara a la tercera década del siglo XXI tiene que reorientarse. Y la reorientación tiene que ir de la mano de lo que es una visión de volver a la industria. Nosotros la única manera en la que podemos como país dar un salto en términos económicos, que podamos generar mucha riqueza y luego acompañar esa riqueza con un proceso de redistribución, es si invertimos más en el sector industrial. Tenemos que industrializarnos, y lo que nosotros, por ejemplo, en País Posible hemos estado planteando es una visión de que en la República Dominicana tenemos que abrazar un patriotismo económico dominicano. ¿En qué consiste el patriotismo económico dominicano? Que nosotros podamos impulsar la industria local para que pueda generar mayor cantidad de empleos y de esa manera poder convertirnos en un país que reduzca el déficit de la balanza comercial, que en estos momentos la cantidad de importación ha superado la exportación. Entonces nosotros que estamos en el año de la exportación tenemos que apostar más a lo que es esa industrialización, y hay que generarla sobre la base de ciertas condiciones que necesita la industria para poder llegar a ese nivel. Es decir, poder producir en la República Dominicana, valorar los productos y servicios que nosotros tenemos, siempre y cuando estén acompañados de la competitividad y productividad que amerita. Pero tenemos que comenzar a mirar hacia adentro, fortalecernos, crear más empleos, exportar más, atraer más divisas y de esa manera poder robustecer la economía dominicana. Eso obviamente tiene que estar acompañado de ciertas medidas de transparencia del gasto público, de eficiencia del Estado. Nosotros necesitamos un Estado dominicano más pequeño, en el sentido de que podamos ver al sector privado como el gran empleador. Cuando uno comienza a ver que la tasa, por ejemplo, de empleos en el sector público, de creación de empleo en el sector público es más alta que en el sector privado, ya eso debe traer a preocupación. Entonces, en la concepción nuestra nosotros vemos al sector privado como el ente generador de grandes empleos. Entendemos que es necesario ver el tema fiscal. Nosotros somos un país donde aquí la carga fiscal y sobre todo lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta para algunas industrias y empresas que se quieran establecer en el país o la misma industria locales es muy alta. Nosotros creemos que hay que hacer una revisión hacia la baja para que de esa manera, aunque haya una reducción en los impuestos que recaude el Estado, pero también tiene que haber un recorte de gastos improductivos del Estado para compensar eso. Pero tenemos que dinamizar el sector productivo, crear más empleos
también con el tema del anticipo. Hay que hacer algo. Las empresas se ahogan mes tras mes cuando tienen que enfrentar una carga económica que ni siquiera es real sobre la base de lo que ha producido. El tema del ITEVI, nosotros entendemos que hay que también reducir el ITEVI, ampliar la base, porque aunque recaudemos menos, pero aunque reduzcamos la tasa, vamos a recaudar más, porque las personas comenzarán a entender que el sector formal es mucho más interesante que el sector informal, y eso es lo que necesitamos. Entonces, sobre la base de eso, también hay una serie de iniciativas en términos de inversión que nosotros entendemos que son sumamente importantes. Por ejemplo, tenemos que atacar lo que es la parte de impulsar el turismo. Y ahí es donde Tomás Hungría, dentro de un rato, nos va a esbozar un poco esa visión del sector turismo que nosotros tenemos, pero también nosotros aspiramos desde el País Posible que podamos mirar hacia el campo. Nosotros tenemos que aumentar la seguridad alimentaria del país. Nosotros tenemos un tema con el arroz, entendemos que el cacao podemos agregarle mayor valor, o sea, valor agregado para tener mayores ingresos por ahí. El tema del coco y también impulsar la instalación de parques y zonas industriales aquí, que sobre el tema del desarrollo del software y también sobre alta tecnología, que nos permita crear la riqueza que se está generando hoy en día en el siglo XXI, que la sociedad del conocimiento y la información, como lo ha hecho, por ejemplo, la India con Bangalore, o como existe hoy en día en los Estados Unidos, en California, con Mountain View, donde están ahí las mayores empresas de alta tecnología. Nosotros en el Caribe tenemos que convertirnos en ese centro que pueda ser un reproductor de grandes riquezas. Entonces, esa visión patriótica verá, por ejemplo, Haití como un mercado, por ejemplo, pienso. Sí, obviamente, nosotros, si hay algo que desde hace años debimos haber mirado, es a Haití desde el punto de vista de una economía de 10 millones de habitantes. Además, de por sí lo es, porque Haití es el segundo, digamos, el segundo mercado o socio comercial que nosotros tenemos luego de los Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí hay mayores posibilidades de conseguir grandes riquezas, hacer grandes negocios, y también que pueda Haití desarrollarse para que de esa manera se reduzca el tema migratorio hacia la República Dominicana. ¿De qué forma se podría entonces ayudar a que Haití pudiera mejorar? Bueno, sí, lo primero, que el tema haitiano vinculado con la economía, yo soy de los que creo que la frontera dominicana, más que verla como una frontera física, hay que verla como una frontera económica. Primero pensando en los dominicanos, para que los dominicanos que vivan en esa zona tan deprimida, tan pobre, encuentren la posibilidad de desarrollarse ahí y no tener la necesidad de venir a migrar hacia las zonas más urbanas. Y lo segundo es parar también esa migración ilegal haitiana, que es una migración económica. O sea, cuando usted ve la esencia de la misma, es un tema económico. Entonces, si hay un cordón, un muro allá económico de empresas que se establezcan, que den empleo para los dominicanos, y que del lado haitiano también existan otras empresas y zonas francas que los emplea a ellos, en esa misma medida ya nosotros reducimos de una manera desde raíz las razones del por qué la gente viene. Eso es el primer elemento. Lo segundo, el tema haitiano es de los haitianos, el tema dominicano es de los dominicanos, pero nosotros en términos concretos entendemos que en términos de las instituciones y agencias internacionales, ojalá puedan intervenir para que en Haití se pueda producir un desarrollo económico que nos ayudaría, porque a la medida que Haití se desarrolle en esa misma manera, nosotros reducimos la carga que tenemos por la migración haitiana que tenemos en el país. ¿Existe la condición en República Dominicana para producir el pacto fiscal o no? Bueno, antes de preguntarle del pacto eléctrico, que lo tenemos como a la puerta, claro, pero nunca se logra. Claro, mire, lo primero, el pacto fiscal es una necesidad, pero el tema no es el pacto fiscal en sí mismo, sino cuáles son los elementos que se van a discutir dentro de un pacto fiscal. Porque no podemos hablar de un pacto fiscal cuando tenemos un gobierno que no ha podido definir una serie de prioridades en el gasto público,
cuando tenemos un gobierno que tiene un déficit presupuestario sobre la base, a veces de un uso no adecuado de los recursos que tiene. Cuando no podemos hablar de un pacto fiscal si no introducimos la discusión de una ley de transparencia del gasto público y del tema financiero. Entonces, yo creo que ahí es donde deben ir las cosas. Además, debemos ir a un pacto fiscal sobre la base de entender que no es incrementando los impuestos que va el gobierno a mejorar la situación fiscal, sino que es entendiendo que es incentivando a las empresas, a los sectores informales para que se formalicen, generándole condiciones a través de los impuestos para, como decía ahorita, ampliar la base y poder recaudar más, pero pensar en un incremento sería en este momento una situación en la que no creo que ninguno de los sectores productivos y nacionales estaría de acuerdo a sentarse en una mesa. Y como está la situación ahora, no se va a producir el pacto eléctrico, no se firmará. O sea, usted que tiene bastante experiencia en esa área. Bueno, el pacto eléctrico es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, es una necesidad. Debió haberse firmado hace tiempo, pero debió haberse firmado el pacto eléctrico que resuelve el problema eléctrico, porque no hacemos nada con firmar un documento que al final de cuentas no responde al consenso de la mayoría de los actores que están ahí. Precisamente la firma se ha retrasado porque hay inconformidad de algunos de los actores. Yo creo que el pacto eléctrico se salva si el gobierno de manera audaz hace una nueva convocatoria para limar aspereza, escuchar a todos los sectores y de esa manera plasmar un pacto, porque al final de cuentas el pacto eléctrico no es un pacto del gobierno, es un pacto de la nación dominicana. Entonces todo el mundo tiene que estar de acuerdo en lo que va a firmar para que se pueda cumplir. ¿República Dominicana resolverá el problema eléctrico con la entrada de Punta Catalina o no? De suministro, los dominicanos podrán encender y tener luz a partir de ese momento. Sí, lo que pasa es que el problema de la electricidad no es simplemente dar más luz. El problema eléctrico se sustenta en un déficit financiero. Si ahora mismo usted da más energía y con unas pérdidas que rondan los 32, 33%, toda la energía que usted dé se va a perder ese 33%. Se aumenta la pérdida. Exacto, hay un tema financiero, porque cuando los dominicanos veamos que se nos enciendan todos los bombillos, por decirlo así, todos los artefactos, no significa que se resolvió el problema eléctrico, porque en Nochebuena, el 31, los días de las elecciones, todo el mundo tiene energía y el problema no se resuelve. No sé si me capta. Entonces, la solución es más multifactorial. No solo es dar más energía, sino ser más eficiente, tener más empresas más eficientes, reducir el déficit financiero y de esa manera tener una energía más competitiva en términos de costos. El gobierno siempre ha vivido endeudándose para poder, siempre ha tenido un déficit presupuestario. Entonces, ¿qué plantea usted en ese sentido? Sí, mire, el tema es lo que le digo. Hay una vinculación entre el gasto público y la transparencia de ese gasto. Y lo digo en lo siguiente: en los últimos años la deuda prácticamente se ha triplicado. A principio, en el año 2005, la deuda rondaba 11.000 y pico de millones de dólares. Hoy en día, casi en el 2018, sobrepasa los casi 35.000 millones de dólares. Entonces, para reducir el tema de la deuda se necesita una reducción en el gasto y una disciplina en el gasto que debe ser una camisa de fuerza para cualquier gobierno en la República Dominicana. Ya no podemos seguir endeudándonos. Ahora, hay un tema. Yo creo que hay que buscar algún mecanismo de renegociar parte de esa deuda. Nosotros, en términos presupuestarios, no soportamos tener de cada presupuesto anual que destinar casi el 25% del pago a intereses de deuda. Es una cosa exorbitante. Entonces, obviamente hay que hacer algunos ajustes, pero todo viene por ese recorte que hay que hacer en el Estado para, en vez de presentar cada año un presupuesto deficitario para completarlo con una serie de bonos y demás, lo que tenemos que ajustar un presupuesto del tamaño y las necesidades que tiene la República Dominicana. Eso es lo que nosotros pensamos.
a República Dominicana se le hace más difícil reorganizar su deuda financiera en un entorno como el de ahora, con un Estados Unidos en una guerra comercial con China, un Estados Unidos más proteccionista, un Estados Unidos más centrado en su economía que en la región. Claro. No, obviamente son elementos que tienen impacto, que tienen una incidencia en la economía dominicana, pero fíjese que cuando iniciamos yo hablaba del tema del patriotismo económico dominicano, es algo que nosotros planteamos hace 8 años. No es que estamos apelando a que dentro de la economía dominicana incurramos en medidas de dumping o algún tipo de situación que viole los tratados comerciales. Lo que yo estoy diciendo es que así como Estados Unidos está mirando hacia adentro en el fortalecimiento de su economía, nosotros también, porque si no nos vamos a convertir en un estado donde todo va a depender de la importación. Cuando tú dependes de la importación, entonces tú eres más vulnerable a cualquier cambio en la dinámica económica mundial. Entonces nosotros tenemos que comenzar de manera urgente a ver cómo incentivamos el aparato productivo nacional para que nos podamos expandir, cómo reducimos la carga, los gravámenes fiscales que hay para que sean cada vez más competitivos, cómo resolvemos el tema eléctrico para que haya una energía más barata. Pero también hay un tema, nosotros tenemos muchos trabajadores dominicanos, aquí los dominicanos viven prácticamente del pluriempleo, porque no solo es el salario, sino la calidad de ese salario. La gente no gana los recursos suficientes. Fíjense que hay una encuesta que presentó recientemente la Oficina Nacional de Estadística, que habla sobre la cantidad de empleos que tiene la industria nacional, de 200 y pico de mil de empleados. Eso es muy bajo. O sea, nosotros tenemos que incrementar la cantidad de empleomanía en la industria nacional. Lo segundo es que habla de un salario base en la industria de 15,000 y pico de pesos, pero 15,000 y pico de pesos no alcanza. Entonces nosotros tenemos que concomitantemente exportamos más, crear más empleos, pero también crear empleos de calidad, porque la gente necesita vivir mejor. Nosotros somos un país que, si bien es cierto, ha crecido la economía en los últimos años, es un país muy desigual. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad del ingreso, te dice que prácticamente ha estado invariable. Entonces eso hay que corregirlo, porque no se trata simplemente de generar la riqueza, sino generar una riqueza en el que todo el mundo gane, empresarios, clase media, y que la clase pobre o más vulnerable tienda a salir de esa pobreza. Es por eso que nosotros, y ya Tomás va a ampliar en el tema del turismo, nosotros creemos que hay que desarrollar una serie de proyectos, como decía ahorita, que puedan de una u otra forma crear empleos. Nosotros estamos de acuerdo con lo que plantea el Banco Interamericano de Desarrollo cuando identificó 5 áreas importantes para la creación de empleo. Una de ellas es el turismo, otra es el tema vinculado a los servicios eléctricos, electrónicos, como en la parte de manufactura, otra es la industria farmacéutica y médica, otra el área de servicio y el área de calzado. Nosotros solo con el turismo, si podemos generar miles de habitaciones en los próximos años, el turismo es el gran motor de la economía dominicana para la creación de empleo, creación de riqueza, además que los gobiernos no tienen que hacer grandes inversiones en el mismo. En cuanto al turismo, nosotros tenemos más oportunidades de desarrollo, a pesar de que la región, por ejemplo, Cuba, puede ser un competidor para la República Dominicana, y las islas que fueron atacadas por los huracanes ya se están como recomponiendo un poco. Sí, precisamente el turismo es la industria más importante de la República Dominicana y es el generador número 1 de divisas. Con el año pasado se generaron 7.100 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Actualmente hay una preocupación con el turismo, con lo que ha estado pasando. Y es que el índice anual de crecimiento de turismo en nuestro país se ha ido reduciendo. O sea, en el año 2014 el crecimiento anual fue del orden de un 9% en llegada de turistas al país. El año siguiente se redujo a un 8%. Ya hay una pequeña pérdida. El año 2016 se redujo a un 6%. Y ya el año pasado hubo una nueva reducción a un 4%. Es decir, que hay una desaceleración en lo que es el incremento del índice de turismo en República Dominicana.
Y eso es muy preocupante porque es la principal industria del país y además porque tiene un impacto transversal en todas las demás industrias. O sea, el turismo impacta transversalmente al sector energético, el sector agroindustrial, el sector financiero, el sector transporte y 7 u 8 sectores en total de la economía son impactadas por el turismo. Entonces, la medida en que ese crecimiento se desacelera es muy preocupante. Probablemente puede haber diferentes causas para que eso esté ocurriendo. Hay causas externas a nivel global, pero hay causas internas. El turismo es una industria, una competencia internacional. Nuestro producto turístico que está basado mayormente en sol y playa, como tú dices, encuentra competencia en Cuba, encuentra competencia en Jamaica, en la Riviera Maya mexicana. Entonces tenemos que estar al día y al frente y no descuidarnos con ese sector. Una de las cosas también internas que ha estado pasando es el tema de la promoción, la publicidad del turismo. El presupuesto de inversión en promoción y publicidad del turismo dominicano sigue siendo muy pequeño comparado con la proporción que utilizan otros países como Jamaica y México y comparado con lo que genera el turismo como industria. Hay una propuesta, y así lo vemos en País Posible, de que el turismo se destina a la promoción un 1% de lo que genera el turismo como ingresos de divisas del país. Es decir que en ese sentido, si el ingreso fue 7.100 millones el año pasado, el presupuesto de promoción de este año debería ser del orden de los 71 millones de dólares. Y actualmente ese presupuesto anda por 55, 58 millones de dólares. Entonces, hay un dicho muy popular que dice que lo que no crece, perece. Y en este momento hay un decrecimiento del índice de turismo. Perdón, o sea, en términos absolutos crece, lo que se redujo fue el nivel de crecimiento de año a año. Sí, porcentualmente. O sea, el ritmo de crecimiento. Exacto. Y de ahí viene... Pero no es natural porque los mercados colaterales de República Dominicana también están enfocados en el turismo, ¿no? Sí, precisamente, por el mismo hecho de que todos los países del área, sobre todo los que ya hemos mencionado como Jamaica, México y Cuba, están enfocados en los mismos mercados que estamos nosotros, tienen productos similares como el producto de los resorts de playa. Precisamente ahí es donde nosotros debemos hacer énfasis en las ventajas competitivas que podemos tener. Por ejemplo, desde hace varios años se ha estado hablando de la diversificación del producto turístico. Es decir, que además de que los extranjeros vengan a disfrutar de nuestra playa y de nuestro clima, pues venga el turismo urbano a ciudades como Santo Domingo y Santiago. El turismo urbano se basa en la cultura, la experiencia cultural, que incluye todo, incluye la cultura per se, el arte, el deporte, los museos, los monumentos. Pero todavía eso no es una realidad en nuestro país. Y la prueba es que ciudades como Santo Domingo y Santiago, que son los dos centros urbanos de más importancia, apenas tienen una ocupación hotelera de un 60%. Es decir, que cada noche 4 de cada 10 habitaciones se quedan vacías. Y en hotelería y en turismo sabemos y decimos que la habitación más costosa es la que se queda vacía. Porque tú tienes unos costos sembrados ahí que no le estás sacando el beneficio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como país? Y eso lo vemos también en País Posible. Tenemos que fomentar más la diversidad del producto turístico y hacer una verdadera promoción para los centros urbanos. Santo Domingo y Santiago, a pesar de los problemas que puedan tener con el tránsito caótico, con quizás un tema de recogida de basura, de limpieza, son ciudades que deberían estar llenas de turismo, porque tienen mucho que ofrecer a nivel cultural. Pero la publicidad y la promoción de esos destinos turísticos realmente no se ha hecho con el impacto que debe hacerse. Y no podemos pretender también que todo el turismo esté concentrado en uno o dos polos turísticos en el país, como sería el caso de Punta Cana y Puerto Plata. Es muy importante, pero tiene que haber una diversidad también llevada a la práctica y fortalecer los demás polos turísticos, como son Guandolio, Valladolid, Samaná, de manera que los turistas puedan venir a diferentes partes del país. Eso es lo que va a proporcionar el crecimiento de la industria. Y eso es lo que nos va a devolver el índice de crecimiento que debe tener la industria.
Cuando el presidente de la República en el 2012 se propuso como meta presidencial lograr 10 millones de turistas para el año 2022, era porque había en ese momento un crecimiento de un 8% anual, y esos números eran logrables. Pero con la desaceleración que ha habido, los 10 millones de turistas, con mucha suerte, los tendremos en el año 2024, no en el 2022. Y si no recuperamos ese crecimiento y nos quedamos con el crecimiento del año pasado, que apenas fue un 4%, entonces los 10 millones de turistas se nos van a poner más lejos. Ya estaríamos hablando probablemente del 2027, 2028. Y como es una industria que impacta a las demás, eso también se traduce en un decrecimiento o una desaceleración de lo que tiene que ver con la agroindustria, con la energía, con el transporte y con la creación de empleo. Como decía Milton, por ejemplo, el índice de empleomanía de un establecimiento hotelero oscila entre 0.5 y 0.9 empleados por habitación. Cuando usted inaugura y abre un hotel de 500 habitaciones, usted está contratando entre 300 y 400 empleados en un solo establecimiento. O sea que es una fuente de empleo masiva. Pero si no tenemos ese crecimiento, pues también impacta en la creación de empleo en el sector privado. Usted planteaba algo de turismo urbano, pero los ayuntamientos, ¿qué papel deben jugar en este caso? Porque, por ejemplo, en Puerto Plata hay un vertedero en la misma ciudad, terrible, hace años, y no lo mueven ni nada de eso, o sea, un problema constante. O quien se traslada de Santo Domingo a Santiago encuentra en Villa Altagracia un tremendo vertedero al lado de la carretera. O sea, ¿cómo tú atraes a un turista a una ciudad que está llena de basura a veces? Sí, difícil. eso es un punto muy importante. O un Duquesa incendiado, no sé, parece que lo apagaron, pero todavía se siente el humo. Sí, mira, lo que sucede es que siendo el turismo la industria más importante del país, hay que crear una verdadera conciencia nacional, y esa conciencia tiene que comenzar por el Estado. O sea, el Estado tiene que hacer del turismo una política de Estado. Cada uno de los 22 ministerios, no solo el de turismo, sino que cada uno de los 22 ministerios del Estado debería tener políticas y programas enfocados al turismo. A nivel, por ejemplo, del Ministerio de Educación y de Educación Superior, hay que crear los recursos humanos necesarios. Para eso hay que actualizar los programas de enseñanza, no solo los universitarios, sino los programas desde el mismo bachillerato, desde la misma escuela primaria. En Bahamas, por ejemplo, que es un competidor turístico del Caribe, el turismo se enseña como asignatura escolar desde el bachillerato, desde el principio del bachillerato. ¿Por qué? Porque es que el turismo, en el caso de Bahamas, es igual que nosotros la principal industria, tiene un alto impacto en el Producto Interno Bruto, y se crea conciencia ciudadana de lo importante que es el turismo. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué pasa aquí en el país? Que no hay una conciencia a nivel de todos los estamentos del Estado, comenzando no solo con las agencias del Poder Ejecutivo, como son los ministerios, las direcciones generales, los institutos, sino también a nivel del Congreso y a nivel de los gobiernos municipales. No hay todavía esa conciencia sobre el impacto que tiene la industria turística y sobre las cosas que hay que hacer. Eso que mencionas es muy cierto. El vertedero de basura en Puerto Plata es una vergüenza, porque es la entrada justo para los turistas que vienen en los cruceros, que van al centro de la ciudad a disfrutar, para los turistas que vienen del aeropuerto del Cibao y del aeropuerto de Santo Domingo, que incluso se trasladan a Puerto Plata. Pero no solo es para los turistas, sino para la sociedad, para los residentes, para nosotros los dominicanos. Es vergonzoso el tema de la basura. Entonces, es un tema de que tiene que haber una conciencia a nivel municipal. Igualmente a nivel congresional, con la legislación. A nivel del Poder Ejecutivo, con la permisología. Todavía la permisología sigue siendo un problema en nuestro país. Permisos, licencias, autorizaciones que te deben tomar 60 o 90 días el recibirlas. Todavía te están tomando más de 6 meses. Entonces, tiene que haber una conciencia nacional desarrollada por el mismo Estado a través de todos los estamentos del Estado sobre la importancia que tiene el turismo para el presente y para el futuro del país. Porque es que el turismo también es exportación, que es exportación de servicios y de bienes
con la ventaja de que no hay que pagar un flete hacia el extranjero, sino que el consumidor viene al país, tú lo traes al país. Pero el impacto que tiene el turismo, por ejemplo, en la agroindustria, tú sabes la cantidad de vegetales, de frutas, de huevos, de carne que se consume en las 82.000 habitaciones hoteleras que tenemos en el país. Eso impacta. Entonces, si no se continúa ese crecimiento, eso afecta a las diferentes industrias. Hay que crear una conciencia nacional de que el turismo es el presente y el futuro del país y que impacta a todo el resto del país. Es imperativo que el sector económico dominicano invierta en una línea aérea, porque tenemos ahora el problema, bueno, de Pagua reciente. Entonces, ¿qué esperamos para tener una línea aérea nacional? Sí, eso es un tema muy importante. Hace muchísimos años, Dominicana de Aviación, como línea bandera nacional, aunque estatal, era operativamente muy buena y económicamente era rentable. Lamentablemente, por las cosas que suceden en nuestro país y por esa misma falta de un criterio de manejo empresarial, de práctica privada, pues todos sabemos lo que pasó en un tiempo con Dominicana de Aviación. Una línea aérea, al igual que cualquier otro tipo de empresa turística, igual que un hotel, igual que un parque de diversión, si se maneja con criterios empresariales de negocio definidos y prudentes, puede ser exitosa. Y en el mundo entero hay muchísimas líneas exitosas, las líneas extranjeras que vienen a nuestro país. Y hoy en día, con el tema del combustible, con el tema de una mayor ocupación de los aviones por el mismo incremento mundial del turismo, pues hay una mayor rentabilidad. Naturalmente, como cada negocio, tú te puede ir bien o te puede ir mal, pero eso depende realmente de los criterios empresariales, de gestión, de gerencia que haya en eso. Y nosotros sí deberíamos tener una línea nacional, una línea aérea nacional, porque tenemos, no solo para traer turistas al país, sino porque tenemos un mercado étnico residente en Nueva York, en Miami. Somos un país de migrantes. Exactamente. Entonces, eso bien manejado tiene que ser rentable, como lo es cualquier empresa turística. Yo creo que es un tema de manejo empresarial. Sí, y yo quisiera agregar algo en esa misma línea, en la parte de las líneas aéreas, que una de las cosas que nosotros en País Posible hemos pensado es que nosotros tenemos el potencial en términos de la estrategia, de la ubicación estratégica y geográfica, de convertirnos en un hub aéreo del Caribe, en el sentido, nosotros tenemos que ver cómo la República Dominicana se convierte en ese punto, así como lo tiene Panamá, que se llaman el hub de las Américas, donde aquí puedan venir en la mayor cantidad de los aeropuertos que tenemos, aviones que sean de tránsito para diferentes lugares, porque nosotros decimos lo siguiente: el que va a un aeropuerto, aunque sea un agua compra, algún recurso deja ahí. Entonces, si somos un país evidentemente turístico, necesitamos un mayor tráfico de pasajeros en las Américas, en el Catey, en Puerto Plata, en Santiago, que nos sirva de vía para los diferentes puntos y regiones del mundo. Bueno, cambiando un poco de tema, Sí. Usted mencionaba algunos sectores en los que el Banco Interamericano de Desarrollo proponía que había que impulsar aún más. Entonces, dentro de esos sectores también están los negocios. Entonces, ¿de qué forma ustedes proponen apoyar a los negocios y el comercio? Bueno, lo que pasa es que fundamentalmente se refiere a la parte de servicio. Nosotros por sí somos una economía de servicio, pero tenemos que ir, cuando hablábamos del tema del cambio del modelo económico, que ir dando un giro hacia lo que es, si queremos ser exportador, hacia la industrialización. Pero obviamente el sector servicios seguirá teniendo, digamos, una preponderancia importante en lo que es la economía. Entonces, en ese sentido, es que el servicio bancario de diversas índoles, con recursos humanos capacitados, con inserción de la tecnología y demás, tiene que impulsarse, porque el Banco Interamericano de Desarrollo lo veía como un sector estratégico para la creación de empleos. Se plantea que en esos 5 sectores, dígase turismo, el área de servicios,
a empresas, la parte que tiene que ver con calzado, la industria farmacéutica y médica, la parte de manufactura eléctrica y electrónica, la parte del software, en 5 años que el Estado Dominicano haga un giro hacia allá, que es la visión que nosotros tenemos, se pueden generar alrededor de 500.000 empleos. Oigan esto, la combinación de los 5 sectores, 500.000 empleos que pueden incrementar el monto de la exportación de la República Dominicana en 2.700 millones, en 12.700 millones de dólares, que se puede incrementar. Pero esa creación de empleos y que sean empleos de calidad reducirían, de acuerdo a ese estudio que nosotros abrazamos esa idea, la pobreza de un 30 y algo por ciento que está a un 20%, es lo que plantea. Y podría ayudar también al tema de la reducción de la desigualdad. O sea que en ese concepto que nosotros vemos, porque al final de cuentas nosotros decimos lo siguiente: debe llegar un momento en que la República Dominicana hagamos planes en donde se identifiquen cuáles son las áreas que tenemos que invertir y desarrollar. Aquí las empresas deben tener, y las industrias, un plan indicativo para que la gente no produzca lo que quiera, sino lo que nos conviene. Que podamos producir bienes y servicios que tengan una ventaja competitiva hacia los mercados internacionales para luego convertirla en ventaja comparativa. O sea que son cosas totalmente diferentes. Es la única manera de nosotros como país dar un salto. Entonces, aquí hay que reorientar. Por ejemplo, cuando yo pienso en la agricultura, en el tema del campo, no es posible que nosotros estemos, por ejemplo, importando auyama de Taiwán, auyama de diversos países, incluyendo algunos países asiáticos, de Vietnam, por ejemplo. De Vietnam estamos importando auyama. No puede ser que nosotros, teniendo en toda la región norte, por ahí, lugares idóneos para producir todo el arroz que necesitamos, nosotros estamos importando arroz. No puede ser que nosotros, teniendo el potencial, nosotros somos en el mundo el 9º, llegamos a ser el 5º hace como 5 años, el 5º productor de coco, o sea, en términos del tamaño de la economía del mundo. Ya vamos por el 9º, pero nosotros deberíamos, a través del coco, que en toda esa región norte, María Trinidad Sánchez y todo eso, podemos generar. El coco ha subido el precio en los mercados internacionales, los subproductos que salen del coco son amplísimos, pero también nosotros, que también somos un país que producimos mucho cacao, pero ese es un cacao orgánico, pero que si le agregamos algún valor en la cadena podríamos hacer esa industria mucho más competitiva. Entonces hay que mirar hacia el campo, porque necesitamos asegurar tener mayor seguridad alimentaria. Este es un país que produce de todo, pero tenemos que enfocarlo en ese sentido. Bueno, pues muchas gracias por todo y le deseamos mucho éxito. Gracias.